Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a la antropóloga social Tajira Vargas y a Bridget Udin, que es la directora del Observatorio de Migración de Centroamérica, OBMICA. Migrantes del Caribe. Migrantes del Caribe. Sí, yo vi la CA, sí. Centroamérica, del Caribe. Exactamente. Muy buenos días y bienvenidas. Adelante el cafecito para que hablemos con más agrado. Ay, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, qué bueno. Bueno, el observatorio acaba de publicar un estudio interesantísimo, estaba a cargo de Tajira, un estudio de trata interna de mujeres, niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Quisiera primero, en términos globales, que nos digan en qué consiste el estudio, qué es lo que busca cuando hablamos de trata interna, para entonces saber por qué un observatorio de migrantes hace este tipo de estudios. Sí, mire, el Observatorio de Migrantes del Caribe lleva 10 años estudiando ese tema, ¿verdad? Pero muchas veces se echa la mirada en lo que es la trata internacional. Sabemos ya de las mujeres dominicanas que van para España, que puede ser en situaciones de vulnerabilidad, las mujeres dominicanas que van para Argentina, otros países. Entonces son fenómenos que más bien se ha estudiado ya de esa manera, ¿no? Pero el observatorio nuestro lo que hace es todos los años saca un anuario y tiene un acápite en que habla un poquito de cómo va el país, cómo va la isla, el Caribe insular, de cara a ese fenómeno. ¿Qué es la trata? La trata es realmente un tipo de migración forzado, ¿verdad? En que hay un traslado, hay una coerción, hay un consentimiento, la persona termina en una situación laboral, en una situación matrimonial, en que está en situaciones de coerción, no se ha dado su consentimiento, ¿verdad? Y por toda una serie de temas, muchas veces ese fenómeno queda invisible. Entonces, lo que nuestro observatorio ha intentado hacer es ver cómo pasa eso de cara a las personas que salen de República Dominicana, las personas que entran, en ese caso, las personas que están en territorio nacional, se mueven de un lado a otro y se encuentran en esas situaciones de vulnerabilidad. Como Tajira va a explicar, hay algunas de esos 26 personas sobrevivientes de trata que se entrevistaron, que logran salir de esa situación y logran superarse ya de manera adecuada. Hay otras personas que realmente que siguen en situaciones de mucha vulnerabilidad, con posibilidad de hasta estar revictimizada y salir fuera del país, a Chile y otros países en situaciones de mucha vulnerabilidad. También lo que se muestra, ese estudio que es muy interesante, de esos 13 personas ya tratantes que se entrevistaron, que a veces son víctimas que se convierten en tratantes, ¿verdad? Un fenómeno muy interesante. Que pasan de un rol al otro. De victimario a víctima. Sí, perdón, de víctima a victimario. Así es. Entonces, estamos hablando de trata interna, porque ustedes estudian la migración hacia afuera, pero también la migración interna. Exactamente. Entonces, sí. El estudio, aquí uno, por ejemplo, en cualquier campo, eso pasa constantemente, uno ve una niña quizá de 12 años con un bebé cargado y uno cree que es el hermanito y es el hijo, frecuentemente. Y aquí se arreglan matrimonios por dinero, padres que venden a sus niñas. Así es. Eso es muy común aquí todavía en el siglo XXI. Entonces, de eso trata en parte o en todo este estudio. Qué bueno que tú planteas ese ejemplo, Uchi, porque en realidad uno de los puntos cruciales del estudio es que el tratante no es lejano. Exacto. O sea, nosotros creemos muchas veces cuando hay criminalización y analizamos la criminalidad, creemos que estamos amenazados por agentes externos. Y vivimos cuidándonos de los extraños. Sí. Son los extraños los que van a amenazarnos, son los extraños los que van a atacarnos. Y el estudio muestra cómo la familia es uno de los principales ejes desde donde se producen situaciones de trata.
O sea, como muchas familias venden a sus hijas, como claro, como tú lo planteabas, que han vendido a hijas para obtener beneficios a una persona adulta, pero también a veces venden la hija a una persona porque hay un tema que se atraviesa también, que es el tema de la sexualidad. Es el manejo del tema de los derechos sexuales y reproductivos, donde la familia, si una muchacha es activa sexualmente y lo descubre, entiende que debe salir de la casa y por tanto se la entrega a cambio de alguna transacción, porque se entiende que la persona que tuvo sexo con mi hija tiene que honrarla. ¿Y honrarla qué significa? Pasar a controlarla 24 horas al día. Tiene que mantenerla. Y además dejar un beneficio a la familia, como es un poco, hay como una extensión, un poco, una reproducción del concepto de dote que existe en África. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Guinea Ecuatorial, veía que se pagaba una dote por la muchacha. India. Pero en Guinea pasaba mucho y las mismas muchachas adolescentes recientes me decían, no, pero es que yo estoy esperando que dé un celular o que algo así. Entonces la familia entiende que si esa muchacha no perdió su virginidad, óyelo bien, perdió su virginidad, eso debe ser, debe darse una contribución por ello. Entonces hay una condición de venta. ¿Pero con qué frecuencia se dan esos casos? No sé si el estudio llegó ahí. ¿Qué tan frecuente estamos viendo esto? Y si solo se da en la zona rural, que era el ejemplo que planteaba Uchi, o estamos viendo situaciones similares en la zona urbana. Mira, el estudio demuestra que primero, la frecuencia es difícil de establecerla. ¿Por qué? Porque ¿desde dónde tú consigues estadísticas de trata? Como la trata es un delito, claro, es oculto, debe ser denunciada. Para denunciarla, el organismo para eso es el Ministerio Público, es a través de la Procuraduría y las fiscalías. Pero lo más frecuente es que se confabula la familia con... No, y que además, ¿quién lo va a denunciar? O sea, exacto, si la muchacha que vive esta situación o el muchacho, porque también hay casos de familias que venden a sus hijos siendo niños para que trabajen en una casa, en otra familia, y reciben a cambio un beneficio por eso, y lo que supuestamente, a veces hay engaño también a las mismas familias donde supuestamente van a darle educación, pero el niño termina no educándose, termina trabajando 24/7 y en unas condiciones de explotación laboral. Un esclavo. Un esclavo. Entonces, todo esto se da, nosotros trabajamos en 4 provincias, zona rural y zona urbana. ¿Cuáles? Trabajamos en San Francisco, Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo. Pero nosotros encontramos casos de 13 provincias. O sea, dentro de esas 4 provincias, las personas son de casi de una gran parte de las provincias del país. De la mitad. Casi la mitad de las provincias del país, ¿me entiendes? Entonces, el fenómeno te demuestra que no está focalizado a determinados territorios ni a determinados contextos, como tú planteas. O sea, no es rural, puede ser rural, puede ser urbano marginal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema que es la visión de los derechos de las personas. O sea, cómo tú puedes engañar a una persona, venderla, porque tú no hay, primero, conciencia de la persona de ser un sujeto de derecho, entra en una situación de engaño fácilmente cuando hay una relación de confianza, y el otro no respeta a esa persona en como sujeto de derecho. Y que eso pasa en las familias, con las personas adultas, con los niños y adolescentes, pero también pasa en las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja y en relaciones laborales. En el caso de la explotación sexual, ¿hay otros ejemplos que pudieran compartir con nosotros? Una familia que a la hija la separa de su seno porque ya empezó a tener relaciones sexuales, usted se va con ese hombre y el hombre que deje un dinero. Y el hombre puede terminar explotándola sexualmente. Otros casos, hay de casos bastante fuertes de hermanos que someten a su hermana a explotación sexual. O sea, la ponen a tener sexo con sus amigos a cambio de dinero. Ay, Dios mío. O casos como de una muchacha de 9 años, que a los 9 años la tía y el hermano la amarraban y había un señor que iba a la casa y tenía sexo y abusaba sexualmente de ella a cambio de dinero. ¿Entiendes?
O sea, hay también casos de explotación sexual que tienen que ver con la muchacha que se va de la casa por una situación de violencia que hay en la casa, que la maltratan, que abusan de ella, y ella se va de la casa. Cuando se va de la casa, y hay muchachos también que se van de la casa por opciones sexuales distintas, porque la familia no lo acepta, porque es homosexual, se van de la casa con 12 años, van a casa de un amigo o de una amiga, se quedan con el amigo y la amiga, y el amigo y la amiga lo engaña y lo vende a una situación de explotación sexual. O sea, le dice, ven, vamos a que tú consigas dinero, yo sé de un trabajito. Ustedes comprobaron casos. Termina siendo explotado sexualmente. Ustedes comprobaron casos específicos, pero ¿alguno de esos casos está judicializado? No. Bueno, si tú miras las estadísticas del 2017, hay 27 casos. Sí, es importante notar que hay una legislación contra la trata, tráfico ilícito de inmigrantes, desde 2003. Pero es apenas 10 años más tarde, 2013, que tenemos la Procuraduría especializada para el tema de trata. Entonces es algo relativamente reciente en términos de visibilizar que es un fenómeno, un delito que hay que trabajar, y con esa Procuraduría poquito a poquito se está comenzando a judicializar casos. Pero por la invisibilidad del fenómeno, muy difícilmente y si lo está haciendo. ¿Qué consecuencias puede haber cuando se conocen historias como estas? Dijimos, no están judicializados. ¿Hay una intención a partir de contar la historia por parte de estas familias, un acompañamiento? Porque estamos hablando de personas que evidentemente tienen un impacto ya directo en su vida. ¿Cuál es la situación a partir de la entrevista? ¿Qué se espera y si hay posibilidades de que vayan a la justicia? Mira, realmente cuando tú haces investigación social, tú tienes que, hay un acuerdo con la persona que da la información de confidencialidad. Entonces, son casos que se están manejando como casos anónimos y por eso se pudo hacer la investigación. Claro. Si tú no haces ese acuerdo de confidencialidad, tú no consigues la información. Claro. Entonces, tú tienes que respetar ese acuerdo. Por ejemplo, yo hice estudios sobre redes de microtráfico. Ninguno de los muchachos que yo entrevisté en redes de microtráfico yo los denuncié, porque había un acuerdo de confidencialidad. Claro. Pero lo importante ese es el problema en ese sentido. Pero lo importante es que hay los hallazgos del estudio, hay las conclusiones y hay las pistas de seguimiento, ¿verdad? Tanto en prevención como en asistencia. Entonces, nuestra intención es que puede influir en las políticas públicas para que haya más acciones de prevención, puede influir en las políticas públicas para que haya más judicialización y que ya las personas no están revictimizadas en esos procesos en que tienen que dar testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la intención del estudio, que puede tener un impacto con las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil y, fin de cuentas, en las mismas familias y comunidades, lo que es el punto neurálgico. En términos de prevención. Así es. Todo el tema de cómo trabajar con la familia, con la comunidad, con los niños, las niñas y adolescentes, con los centros educativos. Pero fíjate. Porque muchas de estas víctimas, hay muchachas que están en situaciones de explotación sexual, entrevistadas, que están asistiendo a la escuela. Están ahí. Pero la profesora no sabe que ella es víctima. Muchas muchachas vienen de círculos de violencia intrafamiliares, están viviendo situaciones de violencia y de abuso sexual y están yendo a la escuela. El problema va más allá de la familia. Por ejemplo, para citar un caso específico, en la línea noroeste, en una comunidad, el alcalde fue acusado porque vivía con una niña. Con una niña. No, menor de edad, con 15 años. No, una niña, ¿verdad? Bueno, cayó preso porque se formó un escándalo y grupos de la comunidad oraron por él, salieron en su defensa, reclamaron su libertad. Es decir, que el trabajo no es solamente con los casos específicos. ¿Qué plantean ustedes hacer con las comunidades? Porque parecería increíble, pero se forman grupos para defender estas cosas. Sí, lo que tú estás planteando es muy real y es así. O sea, nosotros estamos planteando en el estudio las propuestas, las recomendaciones es que tanto la prevención como el seguimiento a las víctimas, como la intervención en el fenómeno, debe ser trabajado no solo desde
la perspectiva personal e individual. O sea, estos son 26 casos, pero son 26 casos que reflejan un tejido social amplio que involucra a muchísima gente, a muchísimas comunidades, a muchísimos procesos, y que por tanto el trabajo que hay que hacer de prevención tiene que ser un trabajo en ese sentido de tejido social. O sea, tenemos que trabajar con las comunidades, tenemos que trabajar con los centros educativos para que los maestros, las maestras, los directores, todo el personal que está allí en los centros, todas las organizaciones comunitarias, todo lo que son las organizaciones gubernamentales que tienen presencia en las comunidades, trabajen el fenómeno de la prevención en la trata, la prevención en la explotación sexual comercial, la prevención en la explotación laboral, tanto para niños como para niñas, para adolescentes, para hombres y para mujeres. Y además ayuda a las instituciones que persiguen la trata a nivel de delito, como es el caso de la Dirección de Especializada de Trata y Tráfico de Personas, que estuvieron presentes en la presentación del estudio. Incluso estuvo también personas que pertenecen al CITIN, que es el organismo que está vinculado a nivel interinstitucional, intersectorial, al tema de la persecución de la trata, para tener una mirada a dónde voy a monitorear e investigar el fenómeno. O sea, no lo voy a investigar solo desde la perspectiva de buscar menores que están explotadas sexualmente en un club nocturno o en un prostíbulo. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual no está solo en centros determinados. Está presente, la explotación sexual comercial está presente en muchísimos más lugares que los que se supone que son dedicados a eso. O sea, estamos hablando de colmado, de bares, de car wash, de drink, de barber shop, de todas esas instancias que puede haber esto. Por otro lado, no son solo las menores, porque las adolescentes no la aceptan en muchos negocios, pero tú tienes ahí en esos negocios a mujeres que son víctimas, que fueron víctimas de trata, o que están siendo víctimas de trata. Adultas. Que son adultas. Pero también tú tienes una población trans y una población gay y lesbianas que también son víctimas. Que tú no puedes solo mirar en una perspectiva nada más sexista, ¿no? Sino que tienes que abrirla en términos de toda la visión de la diversidad sexual. Entonces, tienes que tener una mirada mucho más amplia del fenómeno, más de seguimiento y más de relaciones interinstitucionales, porque es solo posible. O sea, no es una institución que va y va a agarrar a un tratante. ¿Quién es el tratante? El tratante puede ser desde una pareja, una amiga, un amigo, su mamá, su papá, un tío, una tía, ¿entiendes? Pero ese es un drama horrible, una persona victimizada por quien más la debe proteger. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Cómo trabajar, educar a la población para empoderarse de su cuerpo, de su vida, y vivir relaciones afectivas con su madre, su padre, su tío, su hermano, basada en establecer límites. Un punto crucial, vulnerable en este estudio. O sea, yo te permito a ti, porque eres mi mamá, que hagas lo que quieras conmigo. Yo te permito a ti, porque eres mi hermano, que me lleves a cualquier sitio y me dejes ahí y de repente me secuestran ahí, como pasó en un caso, y se queda en ese negocio porque tú me vendiste. Pasó con una muchacha, la vendió, la lleva a un negocio y que a beberse una cerveza con ella, el hermano, y la dejó ahí porque ya él había cobrado en el negocio por ella. Entonces, ¿Y los padres, el resto de la familia, qué rol jugaron en este caso de manera específica? ¿Existen? ¿Esos padres están? Están, pero lo que pasa es cómo manejó el hermano la situación de modo que la muchacha se fue de la casa. Y no solamente estamos hablando de explotación sexual, se ha mencionado el caso de la explotación laboral. Ejemplos de ese tipo de explotación que encontraron en este estudio. Bueno, ejemplos, lo que te decía, o sea, caso de un hombre que fue en su niñez entregado para otra familia para trabajar en la agricultura en condiciones de explotación, 24/7, nunca se pudo educar, nunca pudo dedicarse a ninguna actividad. Pero hay un ejemplo de algo que está muy presente en nuestra sociedad, que son los deliveries, de los colmados. O sea, estos muchachos muchas veces vienen engañados en condiciones de trata de los campos
a trabajar supuestamente en una actividad que le va a permitir estudiar y trabajar. Y terminan allí 24/7 sin poder estudiar, tienen que trabajar hasta las 11 de la noche. Algunos duermen en los colmados. Duermen en los colmados, solo los dejan salir una vez al mes para su campo y muchas veces el colmado también les cierra con candado afuera para que no salgan en secuestro, en condiciones de secuestro. Entonces, ¿qué propone el estudio? Porque estamos escuchando historias que cuando tenemos ese nivel de detalle ya sorprende que sigamos llegando hasta ahí. ¿Qué propone el estudio? Bueno, el estudio propone, como decía Bridget, varias cosas en términos de las recomendaciones estratégicas. Primero, tenemos que trabajar todo lo que es la educación en derechos. O sea, nosotros no tenemos un proceso educativo dedicado a ver al niño, la niña, adolescente como un sujeto de derecho, tanto en las familias como en las comunidades. Tenemos que trabajar en la prevención con relación al trabajo de las relaciones afectivas, como decíamos ahorita, de poner límites, de trabajar. Tenemos que trabajar con la población adolescente y joven en términos de la educación sexual y reproductiva, para que tenga capacidad de empoderamiento y no sea sujeto y víctima de trata. Pero también tenemos que trabajar con las instituciones gubernamentales, con los centros educativos, con las comunidades, con las familias en la prevención. O sea, hay una serie de pistas de trabajo y todo el estudio y también las personas sobrevivientes de trata que han logrado romper, porque hay mucha de esta gente, hay de todo, hay gente, como decía Brigitte, que vive todavía en condiciones de vulnerabilidad, que vive en condiciones de riesgo de revictimización, pero hay personas que son profesionales y fueron víctimas de trata. Hay diferentes estratos sociales, no solo condiciones de pobreza, pero estas personas que se han empoderado, que han logrado romper, pueden ayudar a dar orientación, información a la población, a la gente de sus comunidades, de sus lugares donde están insertos, para que logren entender, ubicar señales de cómo tú estás siendo víctima. Porque tú estás siendo víctima muchas veces, como pasa con la violencia de género, y no te das cuenta de que eres víctima. Ustedes han planteado, quizás, estoy pensando en voz alta, dar una serie de claves a las personas que están sufriendo estas situaciones de cómo pueden salir de ellas, acciones, medidas que puedan tomar. Claro que sí. Sí, y yo pienso que hay algunas instancias, como ya hemos mencionado en el país, no solamente hay el Comité Interinstitucional ya de entidades gubernamentales, sino también hay un observatorio La Trata, que son las instancias de sociedad civil, son las universidades, que pertenece a un observatorio regional. Eso no es un fenómeno que atañe solamente al país, eso es regional, es en cada uno de los países en América Latina y el Caribe. Entonces la idea es que podemos reforzar las capacitaciones con agentes clave, y de hecho Tahirah estaba ya ayudando, asesorando en una serie de módulos de capacitación que a través de Naciones Unidas se está tratando de armar precisamente para ayudar a combatir el tema de la trata. Entonces pensamos que con alguna de estas instancias que aglutinan organizaciones, universidades, que podemos intercambiar informaciones, generar sinergias y sobre todo capacitar a diferentes niveles para que la gente tenga las informaciones con que se puede comenzar a efectuar cambios. Pero hay un tema de acciones también. Luchi mencionaba el tema de la judicialización de los casos. No todo se resuelve con la judicialización de un caso, pero me pregunto si saben qué establece la ley a la hora de que se identifique quién es el tratante, cuáles pueden ser las consecuencias, si este caso se conoce o se judicializa, ¿para dónde iría en la justicia? Estamos hablando de un hermano sometiendo a una hermana a una situación de vulnerabilidad y de explotación sexual como la que describieron. ¿Cuáles son las consecuencias que establece la ley y qué tipo de acompañamiento se le daría a la víctima que está en medio de esta situación? Sí, mira, en el año 2017, bueno, ahora me dicen que el informe del 2018 va a salir. Sale el informe, anualmente la Procuraduría saca un informe, ¿no? Y el CITIN
Sí. La Procuraduría del CITIN, en términos generales, saca un informe de cuántos casos se investigaron, cuántos casos se judicializaron. Y realmente hay personas que se han apresado, que se han investigado. Hay casos incluso de escándalo. No sé, ustedes se acuerdan lo que pasó con un centro nocturno que fue cerrado. ¿El de Santiago? No, el del Malecón. Sí. Que fue cerrado por una investigación de la Procuraduría de Trata y Tráfico de Personas, donde habían personas víctimas de trata internacional, incluso de personas extranjeras que estaban siendo víctimas de trata. Entonces, los casos se supone, la ley establece claramente las penas, o sea, hay personas que pueden llegar hasta 30 años por ser tratante, ¿no? Se investiga y se demuestra que es una persona que ha organizado una red de trata, es un crimen, es una red criminal. Sin embargo, tradicionalmente, tú ves que se anuncia que cerraron un centro donde tenían menores de edad, pero en ningún sitio tú encuentras el dato de que fue sometido fulano, mengano y sutano, y del juicio posterior y de las condenas que se supone que debió haber. No, cierran el sitio y ya, y eso fue todo lo que pasó. El sitio probablemente lo abren otra vez para continuar con la misma práctica. Ya, sí, eso ha pasado, pero en este caso creo que hubo casos muy emblemáticos en los que incluso creo que yo estuve revisando también en la prensa y sí aparece toda la información, sobre todo ese caso de ese centro nocturno, sí, aparece la información de quiénes fueron, quiénes estaban vinculados. Hubo condenas. Y hubo condenas en ese sentido. Creo que hay otro en curso en Santiago. Y el acompañamiento de las víctimas, ahora que ustedes mencionan la necesidad de crear sinergias con otras instituciones, algún tipo de campaña informativa de entrada como para que la gente se entere de que esas situaciones no son normales y no son regulares, como los casos que se dan entre el seno de una familia, que ya no es una red donde hay 5 o 10 personas que están siendo vendidas por alguien, es 1 o 2 personas. Información de calidad que le llega a la gente, cómo se va a manejar eso, y el acompañamiento a las víctimas, cómo se puede dar. Sí, mira, hay muchas instituciones que están trabajando acompañamiento a las víctimas. Por ejemplo, la Organización Internacional de la Migración, la OIM, ha tenido todo un proceso de acompañamiento a muchas víctimas, sobre todo de trata internacional, ¿no? Y de mujeres que han sido víctimas de trata, porque este fenómeno no es solo interno, o sea, también es internacional. Hay muchas mujeres dominicanas que son víctimas de trata en otros países, y cuando en el retorno la OIM acompaña a ese proceso y está ofreciendo la asistencia. También el mismo Ministerio Público tiene un proceso de acompañamiento de asistencia. Hay un protocolo para la asistencia a víctimas. Hay un protocolo establecido de asistencia a víctimas y de proceso de acompañamiento que tiene muy claro cómo debe ser el proceso. Hay instituciones religiosas que también están trabajando en acompañamiento y asistencia a víctimas. O sea que está establecido un proceso. El problema está en lo que tú dices, cómo lograr, y hay también campañas. Lo que yo siento es que las campañas han estado muy vinculadas a la trata internacional. Sí. A que las mujeres dominicanas no sean víctimas de trata para el extranjero. Lo que tenemos que incorporar ahora en las campañas es este ingrediente de trata interna, que es necesario. Hay que elaborar una campaña. Sí, me parece que las organizaciones que tienen ese encuadre de derechos de niñez están comenzando, ¿verdad? Organizaciones como Plan Internacional, con sus campañas. Con el tema de las uniones tempranas, las uniones infantil, el matrimonio mundial, Save the Children. Apenas ahora están comenzando a trabajar con un poquito más de fuerza ese encuadre de derechos de niñez en un sentido más amplio, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Cómo la gente puede acceder a este estudio? Perdón. ¿Cómo la gente puede acceder al estudio? Sí, bueno, desde el día de hoy va a estar en línea en el sitio web de OPMICA, www.opmica.org. Y también pasando por nuestra oficina en Gascue, lo puede conseguir físicamente si se lo quiere, ¿verdad? De forma gratuita. Exactamente, sí. Vale la pena decir que eso es un apoyo de la cooperación española,
y como muchos de los fondos oficiales en ese momento tienen ese interés en estudiar, ver cómo combatir ese tema ya de ese delito de la trata. Bueno, pues qué buen aporte el estudio. Sin embargo, es un tema al que se le presta poca atención. Esto que ustedes están haciendo tiene mucho valor porque llama la atención. Pone a la gente, entera a la gente de lo que está pasando, ¿verdad? Sí, sí. Y ese informe lo deberían buscar padres, madres y sobre todo maestros. Ese es un blanco de público que hay que buscar, los maestros, porque en la escuela salen a flote muchas cosas. Sí, y hay un tema muy importante que a veces en las familias, los niños y las niñas están viviendo situaciones que los padres y la madre no saben y no tienen la confianza en el relato que viene de parte de él. O sea, entre las víctimas hay niñas, hay mujeres que a sus padres le plantearon el problema y no le creyeron. Ay, Dios. Y no le creyeron. Cuando eran víctimas de trata y de explotación sexual por un hermano o por una amiga o por otra persona. O sea, que el tema de las relaciones de confianza también hay que trabajarlo. Mucho. Muchísimas gracias, Tahira Vargas, Bridget Wooding, por haber compartido estas informaciones con nosotros. Ya ustedes saben, en la página de OBMICA, OBMICA, obmica.org, pueden descargar el estudio. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos mañana viernes. Mañana viernes. Aquí en El Día a las 6 de la mañana. Vamos a tener un menú importante. Un menú importante. Ya regresamos. Bueno, bye. Pues los esperamos mañana a las 6.